Estamos en su canal, la instrucción del Creador, el inicio. Estamos en la segunda parte de este tema maravilloso, ¿sí? Acerca de Jesús. Estamos hablando acerca de Yahshua, de Jesús y sus contradicciones. Y esta es la segunda parte de él. Como tal, entonces, quiero invitarles para que vuelvan y se pongan cómodos. Sé que es un poco impactante lo que estamos haciendo. De hecho, en la antigüedad, a la gente que hacía esto que yo estoy haciendo, le llamaban hereje. Todo el que quiere contradecir la falsa doctrina, o la doctrina del reemplazo, o la doctrina de la serpiente que llaman, o que quiere controvertir referente a esta falsa religión, porque todas las religiones son falsas, siempre le llaman hereje y se echan bendiciones y dicen cantidad de cosas malas, pero la verdad es que debemos conocerla, debemos aprenderla, debemos entenderla, y ya estamos en el siglo XXI. No es que solamente crea, no. Usted, una cosa es tener emuná, fe obediente, ¿cierto? Y la fe obediente la debe tener en el Creador, en Hashem, ¿sí? Tiene que tener entonces seguridad en Él, confianza en Él, obediencia a Él, lealtad a Él, todo puesto en Él. ¿En quién? En el Creador, en Hashem, no en falsas doctrinas. Por eso vaya al antiguo, a lo que llaman Antiguo Testamento, vaya y escudriñe las Escrituras, vaya, aprenda qué es lo que realmente el Eterno estableció para nosotros y lo que estableció para el pueblo de Israel, y se va a dar cuenta que de las cosas que aprendiste, que viviste, que estuviste o que tuviste como fe, nada de eso tiene que ver con lo que el Eterno realmente estableció. Todo lo que aprendimos fue lo que establecieron estas personas que durante siglos han enseñado, líderes religiosos, falsos profetas, todas esas cosas que siempre han buscado la lana de las ovejas y hacerse en pastores o dirigentes sin que el Eterno les haya mandado. Por eso entonces que estamos aprendiendo todas estas cosas para que podamos abrir los ojos del espíritu y del entendimiento, ¿sí? Entonces les decimos que esta segunda parte de Jesús y sus contradicciones, ¿sí? O las contradicciones de Jesús, lo van a encontrar siempre allí para que puedan tomar papel y lápiz y puedan investigar ustedes mismos, ¿sí? Más adelante se insiste en esta misma consideración de Jesús como siervo de Dios. Veníamos hablando entonces que acerca de que las religiones, los líderes religiosos difieren a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia de lo que el Eterno realmente estableció, del que Él es uno solo, Hashem es uno solo, Deuteronomio 6, versículo 4, 5 y 6, de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, esa es la idea correcta del Creador, que Él es incorpóreo, ¿sí? Que Él es indivisible como tal, ¿sí? Que el uno es, o sea, tenemos que aprender la unicidad de Hashem, nuestro Padre Eterno, ¿sí? De no creer más en esta mentira que Él mandó un hijo y que ese es el Mesías y que tal, nada de eso tiene que ver, ¿sí? Más adelante insisten en esta misma consideración de Jesús como siervo de Dios, ¿sí? Obediente a sus decisiones. Mire lo que dice Hechos 4, 27, 28. En esta ciudad, en efecto, se ha aliado Herodes y Poncio Pilato, junto con extranjeros y gentes de Israel, contra tu siervo Yahshua, o sea Jesús, al que ungiste para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Oiga, pues, adjudicando eso al Creador, ¿cierto?
manifiesta tu poder para que se realicen curaciones y señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús, dicen ellos. Miremos lo que declara aquí, que Jesús es siervo. No dicen mediante tu Dios Jesús o el Dios que nos mandaste Jesús, no, mediante tu siervo Jesús. ¿Sí ven? Entonces, de manera que si Jesús o Yahshua era siervo de Dios, difícilmente podría ser Dios. Nunca. Si era siervo de Dios, no podría ser Dios. A continuación se diferencia entre Jesús y el Señor, identificando a ese Señor con Dios, el cual habría enviado al Mesías como un profeta semejante, en el mejor de los casos, pues, al propio Moisés, pero no superior a él, no superior a Hashem. Un profeta suscitado entre vuestros hermanos, es decir, procedente del propio pueblo judío, llegarán así a tiempos de consuelo de parte del Señor, que os enviará al Mesías que os estaba destinado. Es lo que dice Deuteronomio 18:15. Mira lo que dice. Moisés en efecto dijo, el Señor Dios, sí, Hashem, vuestro, suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchad todo lo que os diga, y el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. No se estaba refiriendo a ningún Yahshua, a ningún Jesús. Pero como vimos anteriormente en el tema del verdadero Mesías, ¿sí? Porque vimos el tema del verdadero Mesías, recuérdalo, antes de estas tres partes del tema que vimos anteriormente, de este que tenemos, ¿sí? Vimos el tema el verdadero Mesías. Jesús no califica porque hizo y vivió todo lo contrario a las características anunciadas por nuestro Creador Hashem a través de los profetas. Por lo tanto, el pueblo de Israel, al igual que nosotros, los hijos de Noah, le seguimos esperando, como afirma las Sagradas Escrituras. No como lo quisieron mostrar los que crearon el Nuevo Testamento y crearon alrededor del personaje toda esta ficticia novela. En el Evangelio atribuido a Mateo, se insiste en la diferencia entre Jesús y Dios cuando se pone en la boca de su propio Jesús, de su propio Yahshua, la frase de Mateo 7:1. Dice, no juzguéis para que Dios no os juzgue. Dijo él, ¿no? ¿Quién lo dijo? Supuestamente Jesús, ¿cierto? La frase en el narrador de este escrito está entendiendo que Jesús no es Dios, pues en caso contrario hubiera podido escribir para que yo no juzgue. Más bien, ¿cierto? Y sí, en lugar escribió la otra expresión, debió ser, y si escribió la otra definición, debió ser porque al menos en este pasaje el narrador no identificaba a Yahshua, o sea, a Jesús, con Dios, no lo identificaba. Se le olvidó identificarlo. Errores de la inscripción de los escritores, que supuestamente estaban inspirados. Tremendo es. Igualmente, en Hechos de los Apóstoles, se afirma con absoluta claridad la diferencia entre Dios por una parte y Jesús por otra, considerando a Jesús como un ungido y resucitado y como juez designado por el propio Dios, cosa que eso es completamente falso. Pero miremos qué dice Mateo 16, 17. Pedro tomó la palabra y dijo, me refiero a Yahshua, a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Dios lo resucitó el tercer día. Dios lo constituyó juez de vivos y muertos. Falso, falso y 1000 veces falso. Primero, si Jesús era Dios, no tenía por qué resucitarlo, él mismo se resucita. Se le da resucitación a una persona, válgame la redundancia, cuando está bajo un paro cardíaco, es cuando tiene un paro de alguna índole, cuando está a punto de morir y tal, se le da resucitación, ¿cierto? Entonces dice, si este era Dios, si Yahshua era Dios,
porque necesitaba ser resucitado. El mismo se resucita y ya no. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y también dice que lo resucitó al tercer día, ¿sí? Y Dios lo constituyó juez de vivos y muertos. Nada más lejos de la realidad que eso no hay. Él no va a poner a un mortal en esas cosas. Nunca. ¿Sí? Nunca lo iba a hacer. Va en contra de la escritura. Si usted conoce la escritura, ¿sí? Si usted ha leído la Torá o la Taná, se da cuenta que eso va en contraposición de lo que el Eterno estableció, ¿sí? Eso le cabe a los que desconocen. Entonces ahí dice, ay, sí, yo creo, nada, es un decir de los que escribieron esta novela. Poco después, en este mismo escrito, se considera por los cristianos a Jesús como hombre designado por Dios, según ellos. Dios ha establecido un día, dice, en el que va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, a quien ha acreditado ante todos resucitándolo de entre los muertos. No, señor. Pero presten atención a esto. Pero si Jesús fuera Dios, no tendría sentido alguno escribir que Dios había designado a Dios para juzgar a los hombres. ¿Para qué? Si él mismo es Dios, ¿para qué va a designar a otro Dios que lo haga? es que el Padre no puede. Por eso se inventaron la falacia de que el Creador le entregó a Yahshua todo el poder y la gloria y la honra que nunca. Él no comparte la gloria con nadie y se la va a entregar a un mortal. Piensen en eso. Les invito a que se tome un cafecito. Ojalá sea de Colombia, el mejor café del mundo. Muy bien. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Además, aquí se habla claramente de un hombre designado por Dios, lo cual no tendría sentido si este hombre fuera el propio Dios. Pues aunque el narrador pudiera entender que Dios podría ser hombre, al mismo tiempo que Dios, a la hora de hablar de él, su ausencia más propia era la divina. Por lo que hablar de él simplemente como un hombre y olvidar que se trata del mismo Dios hubiera sido realmente algo absurdo. ¿No creen ustedes? ¿Qué le pasó ahí? ¿Cierto? ¿Qué le pasó ahí al narrador de eso? Tenaz. Todos ignoran totalmente que el verdadero Dios es indivisible e incorpóreo. Solo Hashem goza de la unicidad. ¿Se ve? Entonces no hay manera de engancharle un hijo, ¿se ve? O alguien a él. No, señor. Por su parte, Pablo de Tarso, que también es otro personaje bastante ficticio, califica a Jesús como alguien que se somete al poder de Dios, y cuando le estén sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que le sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero esta frase no tendría sentido si el propio Jesús se identifica con Dios, ya que decir que Dios se sometió al poder de Dios carece de total sentido. ¿No creen ustedes? Es un juego de palabras, pero para engañar. Y eso fue lo que hicieron durante tantos siglos, engañarte a ti y a mí. Por eso tenemos que abrir los ojos espirituales. Pero tenemos que decirle al Creador que nos dé sabiduría, entendimiento y salirnos de esa idolatría. Una prueba indirecta
Pero interesante de que Jesús no se presentaba ante sus discípulos más directos como Dios. Aparece en el Evangelio de Lucas, donde en unas de pocas líneas se muestra un Jesús dispuesto para luchar con la espada contra quienes iban a ir a prenderlo, lo cual no encaja para nada en la idea de un Dios omnipotente que hubiera podido lograr sus objetivos sin dificultad de ningún tipo, ni con el Dios pacífico, y no pone violencia contra violencia. Mira lo que dice el original de la Taná, ¿sí?, de este pasaje. Jesús o Yahshua añadió: pues ahora el que tenga la bolsa que la tome, y lo mismo que el que tenga alforja, y el que no tenga espada que venda su manto y se la compre, dice Lucas 2, 22, 36. Cuando me refiero al original, estoy hablando es de la primera edición, o lo primero que escribieron en la antigüedad referente a Jesús, cuando hablan de la nueva alianza. Es que inicialmente se llamó la nueva alianza cuando están organizando para meterla allí dentro de la Biblia, dentro de la Tanaj. Eso le llaman nueva alianza, que después le llamaron nuevo pacto. Y como era una doctrina religiosa de Roma, después que dijeron: vamos, todo esto es la Biblia, y la unieron a lo que antigua, tomaron alguna parte desde lo antiguo y lo unieron allí, ¿cierto? Eso es lo que dice en los primeros escritos de la nueva alianza, o sea, de lo que llaman el Nuevo Testamento, en los primeros escritos, cuando dice en ese original que Jesús añadió: pues ahora el que tenga la bolsa que la tome, y el mismo el que tenga alforja, y el que no tenga espada que venda su manto y la compre. Lucas 22, 36, que luego en el transcurso de las ediciones lo fueron cambiando y lo fueron quitando, al estilo de lo que hicieron en los concilios, que fueron añadiendo, quitando, poniendo, para ver que se viera mejor y no encontráramos tantas diferencias, ¿sí? Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús dijo: es suficiente. Al parecer, quien escribió este pasaje, o quien permitió que figurase entre los textos canónicos iniciales del cristianismo, no se dio cuenta de que se trataba de un texto especialmente incongruente con aquellos otros en los que Yahshua había estado predicando la paz y el amor al prójimo. Pues aquí Yahshua parece haber adoptado la línea dura de los celotas, de la lucha armada contra el Imperio Romano, que era seguida por Judas, a pesar de que resulte chocante que en el pasaje citado Yahshua exhorte inicialmente a que él no tenga espada, al que no tenga espada, que venda su manto y se la compre, que a continuación, cuando se le dice que tienen 2, diga: es suficiente, y que finalmente, cuando los soldados llegan al huerto de los olivos para prender a Jesús, solo uno de los que estaban con Yahshua recurriera a ella, cortando la oreja a uno de los que venían a prenderle, acción que se reprobaba por Yahshua, diciendo en Mateo 26, 52: guarda tu espada, que todos los que empuñan la espada perecerán a espada. Oiga, esa novela tiene de todo lo que llamaron el Nuevo Testamento. Tenaz, ¿cierto? En cualquier caso, parece que en el último momento Yahshua pensó que no tenía escapatoria y que por ese motivo desistió de emplear las armas. A pesar de que, según el Evangelio de Juan, Pedro intentó defenderle utilizando la espada. Imagínense, tiene que defender a un Dios. Todo esto tiene sentido desde el supuesto de que Yahshua, a pesar de que parece que fue un esenio, grupo que tenía una ideología más de tipo religioso que de tipo político, en algún momento pudo haber estado bastante próximo al movimiento de los celotas, al que pertenecía Judas Iscariote, aunque sin llegar a decirle por completo e integrarse a esa organización.
¿Cómo vamos allí? Recuerde que estamos aprendiendo en esta segunda parte acerca de Jesús y sus contradicciones. Estamos encontrando algunas de las miles de contradicciones que tiene el nuevo, lo que mal llamaron Nueva Alianza o Nuevo Testamento. Pero el hecho de que los evangelistas reflejen que Yahshua, o sea que Jesús animó a sus apóstoles a que comprasen espada, es entre otras cosas una prueba de su ineptitud para hacer un montaje coherente. Refiriéndome a los escritores, ¿verdad? Al margen de que pudiera ser cierto que Yahshua les animase a luchar, lo cual resulta difícilmente compatible con su propuesta de mansedumbre, con su amor incondicional al pueblo de Israel, por encima de los conflictos políticos y más allá de cualquier conducta violenta en relación con el prójimo a quien había de amar como a uno mismo. ¿Cierto? O sea, esos escritores de eso están muy tostados porque pierden el hilo. O sea, por eso fueron muchísimos los que escribieron esto y después miraron a ver y después reunieron. Es como el que coge y no edita, sino que más bien coge, corta y viene y pega y dice, vea, que esto es así y esto es así, y no se da cuenta de seguir el hilo de la novela o de la trama, y después encuentran que era un simple montaje, como ha sido lo del Nuevo Testamento, ¿sí? Que todo eso es una mentira. En relación, el dogma de la ascensión de Jesús tiene cierto interés en comprobar la existencia de textos en los que, en lugar de defenderse la idea de que Jesús ascendiera al cielo por su propio poder, se afirma que fue elevado, es decir, llevado por el poder de alguien que no era el mismo, siendo el Dios, ¿no? Así queda expresado en el Evangelio de Marcos, en el de Lucas y en de los Hechos de los Apóstoles, en pasajes como los siguientes. Marcos 16-19 dice, el Señor Yahshua fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios hasta el día en que fue elevado a los cielos, ¿cierto? Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén rebosantes de alegría, lo cual no tendría sentido si el propio Yahshua se identificase con Dios, ya que en cuanto se considere que Dios es omnipotente, habría de considerar igualmente que Yahshua lo era. Pero eso queda negado desde el momento en que se dice que Yahshua fue elevado al cielo, en cuanto tal expresión da a entender que Jesús era incapaz de ascender al cielo por su propio poder, por lo que no sería omnipotente y menos sería un Dios. La prueba es que si Jesús fuera igual a Dios, Él sube por sí solo. ¿Por qué necesita que lo suban? ¿Sí? Tremendo eso. Ahora, Jesús fue un seguidor del judaísmo y tal vez no pretendió crear una nueva religión como le asumen. Por otra parte, y en relación con el último pasaje citado, tiene interés destacar que a continuación se dice que los discípulos de Jesús, estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Pues evidentemente el templo en el que él estaba era un templo judío, lo cual refuerza de manera muy importante la tesis según la cual Yahshua, siendo muy destacado, probablemente un maestro, hasta ese momento sus discípulos no habían intentado crear una nueva religión alejada del judaísmo, sino que esto ocurrió que tiempo más tarde todos ellos comenzaron a enseñar y a predicar la práctica de dicha religión. Los iniciados comenzaron de un modo menos ligado a los rituales meramente formales y vacíos de espiritualidad. La religión nueva, que otros llamaron cristianos, comenzó después de él. En apoyo de esta tesis, conviene recordar que en diversas ocasiones, tanto en su vida como en sus palabras, los escritores de los evangelios presentan a Yahshua perfectamente integrado con la religión designada de su pueblo.
cosa que era del todo cierto. En ese sentido, ya a los pocos días de nacer Yasu, según se cuenta en el Evangelio de Lucas, Yasu fue circuncidado cumpliendo con el rito de la religión judía. Y a los pocos días fue llevado a Jerusalén para presentarlo en el templo, y según se cuenta en ese mismo evangelio, a los 12 años Jesús ya estaba en el templo de Jerusalén conforme a la tradición judía. Hasta aquí está demostrando que fue criado siguiendo la línea enseñada de sus ancestros judíos, practicantes estrictos de la Torá, de lo que Hashem había mandado. Yasu estuvo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas. Posteriormente, durante los años de su predicación, según cuentan los evangelios, Yasu entró en el templo e inmediatamente se puso a expulsar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, poniendo allí de manifiesto nuevamente su actitud de respeto hacia la religión judía, ¿sí?, que era lo que el Padre estableció. De manera que si no hubiera deseado fundar una nueva, se habría despreocupado de la que había recibido, en lugar de indignarse y de rebelarse ante la actitud de quienes acudían al templo para fines nada religiosos. ¿Me estoy haciendo entender? Se da cuenta que el personaje sí existió, pero alrededor de él le tejieron una senda de mentiras. Además, y desde una perspectiva ya totalmente centrada en el terreno de lo doctrinal, en el Evangelio de Mateo se dice: no penséis que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, no he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Palabras que confirman claramente la actitud favorable y contradictoria de que Yasu hacia la religión tradicional judía, y que no necesitaba de crear una nueva, como hicieron años más tarde, llamándola religión cristiana, oficializada por Constantino en Roma en el tercer siglo. De conformidad con lo anterior, se cuenta más adelante en este mismo evangelio que Yasu concedió a una extranjera el favor de una curación, pero diciéndole primero: Dios me ha enviado solo a ovejas perdidas del pueblo de Israel, lo cual era una clara muestra que el propio Yasu, o más exactamente quien escribió este relato, consideró que su misión religiosa se debía centrar en su propio pueblo, en Israel, que tenía su propio Dios, y no en otros pueblos, ni por supuesto en la humanidad en general, como las características que enseñó Hashem a través de los profetas, que había de cumplir el verdadero Mashiach. ¿Están aprendiendo? Es un poco dura la enseñanza, pero mire que estamos también aprendiendo acerca de que el personaje como tal no quería en ninguna manera ir en contra de lo establecido por Hashem. Y casi puedo creer que si él existiera, o que si él hubiera estado en ese momento, él no hubiera permitido que estos otros hubiesen creado algo que fuera en contra de lo que el Eterno estableció. Conviene observar en este sentido la comparación que, según el narrador de este pasaje, hace de Yasu entre los hijos y el pueblo judío, y los perrillos y los otros pueblos, que es una clara muestra de la actitud particularista de Yasu frente a la posterior universalista de Pablo de Tarso, que no solo defendiera la nueva religión, sino también su carácter cristiano universal. Esto nos muestra que el mayor expositor y maestro de la falsa doctrina expansionista de lo que después llamaron la Nueva Alianza, o sea, el cristianismo, fue Pablo de Tarso. Sin este falso personaje les hubiera quedado imposible poder difundir esta nueva doctrina ahora romana. Todas estas consideraciones demuestran que Yasu no pretendía fundar una nueva religión, sino depurar la que él mismo había recibido durante su infancia y durante su probable, vida,
Tales palabras pronunciadas y hasta mal redactadas, al igual que algunas otras supuestamente por Jesús, aparecen ya en el Salmo 22, versículo 2. Parece que los redactores de los evangelios sinópticos se esmeraron en presentar como profecía algunos textos del Antiguo Testamento que en realidad inspiraron a sus propios escritos, con los que trataron de provocar la admiración de sus lectores al ver las narraciones evangélicas una confirmación milagrosa de lo que se decía en diversos pasajes bíblicos con respecto a ese Mesías que ellos crearon, a Yahshua. Otros pasajes del Antiguo Testamento que luego reaparecen en los evangelios que adjudicaron como nuevas enseñanzas son, por ejemplo, préstele atención a esto, cuando dice: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, ya que esta aparece en Deuteronomio 8:3, cuando dice: Él los afligió, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer maná, el cual ni ustedes ni sus padres nunca habían conocido, para hacerlos entender que no solo de lechen, de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Sí? Mire, eso que dijo que le adjudican a Yahshua está en Deuteronomio 8:3. De que no solo el pan vive el hombre. Otra enseñanza que quisieron dar como cierta, como mandamiento nuevo, fue que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto aparece en Levítico 19:18. Aunque refería solo a los hijos del pueblo, es decir, a los judíos, también utilizaron partes de diferentes salmos como taladran mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos, se reparten mis vestiduras y echan suerte sobre mis ropas. Todo esto aparece en el Salmo 22, 17 y 19, y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, que aparece en el Salmo 31, versículo 6. ¿Se da cuenta? En las contradicciones también es improbable todo lo concerniente a su última cena, pues está llena de impresiones de parte de sus propios discípulos. De igual manera su aprehensión, pues en esas festividades el Sanedrín no se reunía antes, en vísperas de las festividades, y de esto hay documentos actuales, o sea, de la antigüedad, ¿sí? Pero usted los puede confirmar allí mismo en Jerusalén. Así también muestra una gran serie de errores de forma y de modo con respecto a la presentación de Yahshua como cordero, pues sería primer cordero tardío e inaceptable por los sacerdotes por estar fuera del tiempo. Segundo, el cordero no podía estar maltrecho, y según la historia, estaba bastante deteriorado porque lo aporrearon y todo. Tercero, el total desconocimiento del mandato sacerdotal enseñado por Moisés. Un cordero solo podía prestar expiación por los pecados errados, o por descuido o desconocimiento, y este se contradice, pues dicen que hacía expiación por todos los pecados. ¿Quién? Que Yahshua. Versículo 4. Hashem mandó no asesinar y no matar, y nuestro Creador no iba a violar los mandamientos ordenados por él mismo para que mataran a su hijo. Nunca. Estas y muchísimas otras contradicciones de Jesús son las que escrituralmente para nosotros, los conocedores de la Torá y los noágidas, o sea, los hijos de Noah, nos impide que podamos aceptar a Yahshua como Salvador de la humanidad, teniendo presente que la Biblia enseña en Deuteronomio 6:4. Mira lo que dice: Hashem uno es. Escuche, Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. Amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o vehemencia. Por lo tanto, todo lo que le agreguen o suplante lo hace merecedor del título de idólatra, como son las religiones y más la cristiana. Éxodo 21, ¿qué dice?
habló palabra de Hashem todas estas, el Eterno. Las palabras diciendo: yo soy Hashem, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Versículo 3. No tendrás dioses delante de mí, y no te harás para ti ninguna imagen tallada, ni ninguna representación de cosa arriba en el cielo, en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, Hashem, su Elohim, soy Elohim celoso, que castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Los que no acatan estos mandamientos se exponen al castigo de nuestro Padre Eterno. ¿Por qué? Por la idolatría. Eso es idolatría. Pero es que mire que están hablando, pueden hablar cosas muy bonitas. Y mire que crearon toda esta historia, toda esta novela, que primero le colocaron Nueva Alianza y después Nuevo Testamento, y lo trataron de enganchar a lo que ya había estipulado siglos atrás, ¿sí? Hacía más de 3000 años el Creador había ya establecido la Torá. Cuando esta gente crearon el personaje, o sea, el personaje estaba en Jerusalén, pero alrededor de este personaje después es que cogen y establecen a través de él toda esta trama de mentiras que no tiene que ver realmente con lo que el Eterno estableció. Ya para culminar, este es el tema concerniente a Jesús y a sus contradicciones. Tengamos en cuenta que existen muchas más imprecisiones de toda índole a lo ancho y largo de lo que llamaron la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, que además de mezclar con las sagradas escrituras, las adhirieron a ellas para tratar de darles validez, enseñándolas y engañando a la humanidad, haciendo de todos fervientes seguidores idólatras, abominables y dignos de castigo ante nuestro Creador Hashem, y impidiéndoles tener parte en el mundo venidero. ¿A causa de qué? De la idolatría. Qué bueno, entonces, que ustedes en este momento, donde quiera que estén, tomen en cuenta todo esto que hoy vimos, ¿sí? Ojalá se haya visto la primera parte y tome en cuenta todas estas imprecisiones, ¿sí? Mire, yo le hablé ahí cerca de ¿cuántas? ¿20? No sé cuántas imprecisiones, ¿sí? Ahí pues a grosso modo, pero hay miles de ellas allí que a veces necesitamos conocer la idiosincrasia, la cultura judía, los tiempos, acerca del sacerdocio, acerca de todos estos elementos, para usted poder entonces filtrar. Cuando va allí a lo que llamaron Nuevo Testamento, puede filtrar y se da cuenta que eso tiene errores garrafales. Y si eso tiene errores, y lo primero que le dicen a uno es que eso fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo puede tener tantos miles de errores y nosotros darle credibilidad a errores como si él tuviera errores? No, Hashem es perfecto, ¿sí? Recuerde, la unicidad de él, mejor dicho, no tiene límites, ¿sí? Él es incorpóreo, no puede formarse en cuerpo jamás. Él ocupa todo el espacio. ¿Cómo? El mismo profeta Isaías dice que no hay lugar donde podamos crear un templo, un lugar donde Él pueda estar. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es? Él es incorpóreo, Él es indivisible, Él no se puede dividir en dos ni en tres, ¿sí? Recuerde que acerca de la trilogía o la Trinidad, usted va a encontrar, éntrese a internet y empiece a buscar culturas que han tenido trilogías, ¿sí? O trinidades, o las trinidades de las culturas, y usted va a encontrar ni una, ni dos, ni tres, más de esas, ¿sí? Y entre esas la romana, cuando establece Padre, Hijo y Espíritu. O sea, son creaciones de hombres,
¿sí? Que formaron y lo metieron dentro de un personaje y lo hicieron doctrina. Pero todo eso es falso. Por eso la invitación. Usted analice, piense, ¿sí ve? Pídale sabiduría al Altísimo y vaya, vuélvase al Creador, ¿sí? Arrepiéntase delante de Hashem y empiece a leer el Antiguo Testamento y empiece a conocer realmente los mandamientos que el Eterno estableció para nosotros como hijos a partir de Noé y los mandamientos que el Eterno estableció para el pueblo de Israel, las fiestas, todo eso es para ellos, no para nosotros. Nosotros no necesitamos cumplir eso. Sí, a nosotros el Eterno nos estableció desde el principio de la creación y luego, primero a través de Adán, que da los 6 mandamientos, ¿verdad? Después a través de Noé y hace un pacto con nosotros. Si con Abraham hizo un pacto tiempo atrás para el pueblo de él, ¿cuánto más con nosotros? ¿Sí? Entonces con nosotros lo hizo más antiguamente y para sellar ese pacto fue el arco iris, ¿sí? Muestra del pacto, ¿sí? Entonces muestra de los 7 mandamientos, los 7 colores del arco iris. No es como lo tomaron algunos grupos para esto, para aquello, para lo... No. Esa es muestra del pacto del Padre Eterno con nosotros, con los hijos de Noé. Pero tenemos que aprender eso. Por eso muy bueno, si usted no ha visto las otras lecciones anteriores a esta, yo le invito, ¿sí? Cómo vive un hijo de Noé, cómo vive, qué debe hacer, cómo debemos hacer. Todo esto está allí, ¿sí? Y si quieren esto por escrito, con el mayor de los gustos, a nuestro correo escríbanos josías4969@gmail.com y se lo estaremos enviando gratuitamente. Todo es gratuito, ¿sí? Entonces, mientras tanto, le invito para que busque del Creador, ¿sí? De Hashem, del Padre Eterno, ¿sí? Para que se arrepienta y para que lea las Escrituras y también para que busque personas afines como tú, que han salido de todo tipo de religiones, que han salido de todo tipo de comunidades religiosas, ¿sí ve? Y han buscado la verdad de las Escrituras, ¿sí? A través del Padre Eterno, lo que es el Antiguo Testamento. Mientras tanto, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente. Bendiciones y Shalom Alejem. Shalom Alejem. Shalom Alejem, sean todos bienvenidos. Estamos en su canal, La Instrucción del Creador, el inicio. Estamos en la segunda parte de este tema maravilloso, ¿sí? Acerca de Jesús. Estamos hablando acerca de Yahshua, de Jesús y sus contradicciones. Esta es la segunda parte de él. Como tal, entonces quiero invitarles para que vuelvan y se pongan cómodos. Sé que es un poco impactante lo que estamos haciendo. De hecho, en la antigüedad, a la gente que hacía esto que yo estoy haciendo, le llamaban hereje. Todo el que quiere contradecir la falsa doctrina, o la doctrina del reemplazo, o la doctrina de la serpiente que llaman, o que quiere controvertir referente a esta falsa religión, porque todas las religiones son falsas, siempre le llaman hereje y se echan bendiciones y dicen cantidad de cosas malas, pero la verdad es que debemos conocerla, debemos aprenderla, debemos entenderla, y ya estamos en el siglo XXI. No es que solamente crea, no. Usted, una cosa es tener emuná, fe obediente, ¿cierto? Y la fe obediente la debe tener en el Creador, en Hashem, ¿sí? Tiene que tener entonces seguridad en Él, confianza en Él, obediencia a Él, lealtad a Él, todo puesto en Él. ¿En quién? En el Creador, en Hashem,
no en falsas doctrinas. Por eso vaya al antiguo, a lo que llaman Antiguo Testamento, vaya y escudriñe las Escrituras, vaya, aprenda qué es lo que realmente el Eterno estableció para nosotros y lo que estableció para el pueblo de Israel. Y se va a dar cuenta que de las cosas que aprendiste, que viviste, que estuviste o que tuviste como fe, nada de eso tiene que ver con lo que el Eterno realmente estableció. Todo lo que aprendimos fue lo que establecieron estas personas que durante siglos han enseñado, líderes religiosos, falsos profetas, todas esas cosas que siempre han buscado la lana de las ovejas y hacerse en pastores o dirigentes sin que el Eterno les haya mandado. Por eso entonces que estamos aprendiendo todas estas cosas para que podamos abrir los ojos del espíritu y del entendimiento, ¿sí? Entonces les decimos que esta segunda parte de Jesús y sus contradicciones, ¿sí? O las contradicciones de Jesús lo van a encontrar siempre allí para que puedan tomar papel y lápiz y puedan investigar ustedes mismos, ¿sí? Más adelante se insiste en esta misma consideración de Jesús como siervo de Dios. Veníamos hablando entonces que acerca de que las religiones, los líderes religiosos difieren a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia de lo que el Eterno realmente estableció, del que Él es uno solo, Hashem es uno solo, Deuteronomio 6, versículo 4, 5 y 6, de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, esa es la idea correcta del Creador, que Él es incorpóreo, ¿sí? Que Él es indivisible como tal, ¿sí? Que el uno es, o sea, tenemos que aprender la unicidad de Hashem, nuestro Padre Eterno, ¿sí? De no creer más en esta mentira que Él mandó un hijo y que ese es el Mesías y que tal, nada de eso tiene que ver, ¿sí? Más adelante insisten en esta misma consideración de Jesús como siervo de Dios, ¿sí? Obediente a sus decisiones. Mire lo que dice Hechos 4, 27, 28. En esta ciudad, en efecto, se ha aliado Herodes y Poncio Pilato, junto con extranjeros y gentes de Israel, contra tu siervo Yasú, o sea Jesús, al que ungiste para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Oiga, pues, adjudicando eso al Creador, ¿cierto? Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones y señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús, dicen ellos. Miremos lo que declara aquí, que Jesús es siervo. No dicen mediante tu Dios Jesús o el Dios que nos mandaste Jesús, no, mediante tu siervo Jesús. ¿Sí ve? Entonces, de manera que si Jesús o Yahshua era siervo de Dios, difícilmente podría ser Dios. Nunca. Si era siervo de Dios, no podría ser Dios. A continuación se diferencia entre Jesús y el Señor, identificando a ese Señor con Dios, el cual habría enviado al Mesías como un profeta semejante, en el mejor de los casos, pues, al propio Moisés, pero no superior a él, no superior a Hashem. Un profeta suscitado entre vuestros hermanos, es decir, procedente del propio pueblo judío, llegarán así a tiempos de consuelo de parte del Señor, que os enviará al Mesías que os estaba destinado. Es lo que dice Deuteronomio 18:15. Mira lo que dice. Moisés en efecto dijo, el Señor Dios, sí, Hashem, vuestro, suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchad todo lo que os diga, y el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. No se estaba refiriendo a ningún Yahshua, a ningún Jesús. Pero como vimos anteriormente en el tema del verdadero Mesías, ¿sí? Porque vimos el tema del verdadero Mesías, recuérdalo, antes de estas tres partes del tema que vimos anteriormente, de este que tenemos, ¿sí? Vimos el tema del verdadero Mesías. Jesús no califica porque
hizo y vivió todo lo contrario a las características anunciadas por nuestro Creador Hashem a través de los profetas. Por lo tanto, el pueblo de Israel, al igual que nosotros los hijos de Noah, le seguimos esperando, como afirma las Sagradas Escrituras. No como lo quisieron mostrar los que crearon el Nuevo Testamento y crearon alrededor del personaje toda esta ficticia novela. En el Evangelio atribuido a Mateo se insiste en la diferencia entre Jesús y Dios cuando se pone en la boca de su propio Jesús, de su propio Yahshua, la frase de Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que Dios no os juzgue. Dijo él, ¿no? ¿Quién lo dijo? Supuestamente Jesús, ¿cierto? La frase en el narrador de este escrito está entendiendo que Jesús no es Dios, pues en caso contrario hubiera podido escribir para que yo no juzgue. Más bien, ¿cierto? Y sí, en lugar escribió la otra expresión debió ser, y si escribió la otra definición, debió ser porque al menos en este pasaje el narrador no identificaba a Yahshua, o sea, a Jesús, con Dios, no lo identificaba. Se le olvidó identificarlo. Errores de la inscripción de los escritores, que supuestamente estaban inspirados. Tremendo es. Igualmente, en Hechos de los Apóstoles, se afirma con absoluta claridad la diferencia entre Dios por una parte y Jesús por otra, considerando a Jesús como un ungido y resucitado y como juez designado por el propio Dios, cosa que eso es completamente falso. Pero miremos qué dice Mateo 16, 16, 17. Pedro tomó la palabra y dijo: me refiero a Yahshua, a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Dios lo resucitó el tercer día. Dios lo constituyó juez de vivos y muertos. Falso, falso y 1000 veces falso. Primero, si Jesús era Dios, no tenía por qué resucitarlo, él mismo se resucita. Se le da resucitación a una persona, válgame la redundancia, cuando está bajo un paro cardíaco, es cuando tiene un paro de alguna índole, cuando está a punto de morir y tal, se le da resucitación, ¿cierto? Entonces dice, si este era Dios, si Yahshua era Dios, ¿por qué necesitaba ser resucitado? Él mismo se resucita y ya no, ¿quién es Dios? ¿Sí? Y también dice que lo resucitó al tercer día, ¿sí? Y Dios lo constituyó juez de vivos y muertos. Nada más lejos de la realidad que eso no hay. Él no va a poner a un mortal en esas cosas. Nunca. ¿Sí? Nunca lo iba a hacer. Va en contra de la escritura. Si usted conoce la escritura, ¿sí? Si usted ha leído la Torah o la Taná, se da cuenta que eso va en contraposición de lo que el Eterno estableció, ¿sí? Eso le cabe a los que desconocen. Entonces ahí dice, ay, sí, yo creo. Nada, es un decir de los que escribieron esta novela. Poco después, en este mismo escrito, se considera por los cristianos a Jesús como hombre designado por Dios, según ellos. Dios ha establecido un día, dice, en el que va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, a quien ha acreditado ante todos resucitándolo de entre los muertos. No, señor. Pero presten atención a esto. Pero si Jesús fuera Dios, no tendría sentido alguno escribir que Dios había designado a Dios para juzgar a los hombres. ¿Para qué? Si él mismo es Dios, ¿para qué va a designar a otro Dios que lo haga? es que el Padre no puede. Por eso se inventaron la falacia de que el Creador le entregó a Yahshua todo el poder y la gloria y la honra que nunca. Él no comparte la gloria con nadie y se la va a entregar a un mortal. Piensen en eso.
Les invito a que se tome un cafecito. Ojalá sea de Colombia, el mejor café del mundo. Muy bien. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Además, aquí se habla claramente de un hombre designado por Dios, lo cual no tendría sentido si este hombre fuera el propio Dios. Pues aunque el narrador pudiera entender que Dios podría ser hombre, al mismo tiempo que Dios, a la hora de hablar de él, su ausencia más propia era la divina. Por lo que hablar de él simplemente como un hombre y olvidar que se trata del mismo Dios hubiera sido realmente algo absurdo. ¿No creen ustedes? ¿Qué le pasó ahí? ¿Cierto? ¿Qué le pasó ahí al narrador de eso? Tenaz. Todos ignoran totalmente que el verdadero Dios es indivisible e incorpóreo. Solo Hashem goza de la unicidad. ¿Se ve? Entonces no hay manera de engancharle un hijo, ¿se ve? O alguien a él. No, señor. Por su parte, Pablo de Tarso, que también es otro personaje bastante ficticio, califica a Jesús como alguien que se somete al poder de Dios, y cuando le estén sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que le sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero esta frase no tendría sentido si el propio Jesús se identifica con Dios, ya que decir que Dios se sometió al poder de Dios carece de total sentido. ¿No creen ustedes? Es un juego de palabras, pero para engañar. Y eso fue lo que hicieron durante tantos siglos, engañarte a ti y a mí. Por eso tenemos que abrir los ojos espirituales, pero tenemos que decirle al Creador que nos dé sabiduría, entendimiento y salirnos de esa idolatría. Una prueba indirecta pero interesante de que Jesús no se presentaba ante sus discípulos más directos como Dios, aparece en el Evangelio de Lucas, donde en unas de pocas líneas se muestra un Jesús dispuesto para luchar con la espada contra quienes iban a ir a prenderlo, lo cual no encaja para nada en la idea de un Dios omnipotente que hubiera podido lograr sus objetivos sin dificultad de ningún tipo, ni con el Dios pacífico, y no pone violencia contra violencia. Mira lo que dice el original de la Taná, ¿sí?, de este pasaje. Jesús o Yahshua añadió: pues ahora el que tenga la bolsa que la tome, y lo mismo que el que tenga alforja, y el que no tenga espada que venda su manto y se la compre, dice Lucas 2, 22, 36. Cuando me refiero al original, estoy hablando es de el primer, o sea, la primera edición o lo primero que escribieron en la antigüedad referente a Jesús, cuando hablan de la nueva alianza. Es que inicialmente se llamó la nueva alianza cuando están organizando para meterla allí dentro de la Biblia, dentro de la Tanaj. Eso le llaman nueva alianza, que después le llamaron nuevo pacto. Y como era una doctrina religiosa de Roma, después que dijeron, vamos, todo esto es la Biblia, y la unieron a lo que antigua, tomaron alguna parte de lo antiguo y lo unieron allí, ¿cierto? Eso es lo que dice en los primeros escritos de la nueva alianza, o sea, de lo que llaman el Nuevo Testamento, en los primeros escritos, cuando dice en ese original que Jesús añadió: pues ahora el que tenga la bolsa, que la tome, y el mismo el que tenga alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y la compre. Lucas 22, 36, que luego en el transcurso de las ediciones lo fueron cambiando y lo fueron quitando, al estilo de lo que hicieron en los concilios, que fueron añadiendo, quitando, poniendo, para ver que se viera mejor y no encontráramos tantas diferencias, ¿sí?
Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús dijo: es suficiente. Al parecer, quien escribió este pasaje, o quien permitió que figurase entre los textos canónicos iniciales del cristianismo, no se dio cuenta de que se trataba de un texto especialmente incongruente con aquellos otros en los que Yahshua había estado predicando la paz y el amor al prójimo. Pues aquí Yahshua parece haber adoptado la línea dura de los celotas de la lucha armada contra el Imperio Romano, que era seguida por Judas, a pesar de que resulte chocante que en el pasaje citado Yahshua exhorte inicialmente a que él no tenga espada, al que no tenga espada, que venda su manto y se la compre, que a continuación, cuando se le dice que tienen 2, diga: es suficiente, y que finalmente, cuando los soldados llegan al huerto de los olivos para prender a Jesús, solo uno de los que estaban con Yahshua recurriera a ella, cortando la oreja a uno de los que venían a prenderle, acción que se reprobaba por Yahshua, diciendo en Mateo 26:52: guarda tu espada, que todos los que empuñan la espada perecerán a espada. Oiga, esa novela tiene de todo lo que llamaron el Nuevo Testamento. Tenaz, ¿cierto? En cualquier caso, parece que en el último momento Yahshua pensó que no tenía escapatoria y que por ese motivo desistió de emplear las armas. A pesar de que, según el Evangelio de Juan, Pedro intentó defenderle utilizando la espada. Imagínense, tienen que defender a un Dios. Todo esto tiene sentido desde el supuesto de que Yahshua, a pesar de que parece que fue un esenio, grupo que tenía una ideología más de tipo religioso que de tipo político, en algún momento pudo haber estado bastante próximo al movimiento de los celotas, al que pertenecía Judas Iscariote, aunque sin llegar a decirle por completo e integrarse a esa organización. ¿Cómo vamos allí? Recuerde que estamos aprendiendo en esta segunda parte acerca de Jesús y sus contradicciones. Estamos encontrando algunas de las miles de contradicciones que tiene el nuevo, lo que mal llamaron Nueva Alianza o Nuevo Testamento. Pero el hecho de que los evangelistas reflejen que Yahshua, o sea que Jesús animó a sus apóstoles a que comprasen espada, es, entre otras cosas, una prueba de su ineptitud para hacer un montaje coherente. Refiriéndome a los escritores, ¿verdad? Al margen de que pudiera ser cierto que Yahshua les animase a luchar, lo cual resulta difícilmente compatible con su propuesta de mansedumbre, con su amor incondicional al pueblo de Israel, por encima de los conflictos políticos y más allá de cualquier conducta violenta en relación con el prójimo, a quien había de amar como a uno mismo. ¿Cierto? O sea, esos escritores de eso están muy tostados porque pierden el hilo. O sea, por eso fueron muchísimos los que escribieron esto y después miraron a ver y después reunieron. Es como el que coge y no edita, sino que más bien coge, corta y viene y pega y dice: vea que esto es así y esto es así, y no se da cuenta de seguir el hilo de la novela o de la trama, y después encuentran que era un simple montaje, como ha sido lo del Nuevo Testamento, ¿sí? Que todo eso es una mentira. En relación, el dogma de la ascensión de Jesús tiene cierto interés en comprobar la existencia de textos en los que, en lugar de defenderse la idea de que Jesús ascendiera al cielo por su propio poder, se afirma que fue elevado, es decir, llevado por el poder de alguien que no era el mismo, siendo el Dios, ¿no? Así queda expresado en el Evangelio de Marcos, en el de Lucas y en de los Hechos de los Apóstoles, en pasajes como los siguientes. Marcos 16:19 dice: el Señor Yahshua fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios hasta el día en que fue elevado a los cielos, ¿cierto? Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.
Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén rebosantes de alegría, lo cual no tendría sentido si el propio Yahshua se identificase con Dios, ya que en cuanto se considere que Dios es omnipotente, habría de considerar igualmente que Yahshua lo era. Pero eso queda negado desde el momento en que se dice que Yahshua fue elevado al cielo, en cuanto tal expresión da a entender que Jesús era incapaz de ascender al cielo por su propio poder, por lo que no sería omnipotente y menos sería un Dios. La prueba es que si Jesús fuera igual a Dios, Él sube por sí solo. ¿Por qué necesita que lo suban? ¿Sí? Tremendo eso. Ahora, Jesús fue un seguidor del judaísmo y tal vez no pretendió crear una nueva religión como le asumen. Por otra parte, y en relación con el último pasaje citado, tiene interés destacar que a continuación se dice que los discípulos de Jesús, estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Pues evidentemente el templo en el que él estaba era un templo judío, lo cual refuerza de manera muy importante la tesis según la cual Yahshua, siendo muy destacado, probablemente un maestro, hasta ese momento sus discípulos no habían intentado crear una nueva religión alejada del judaísmo, sino que esto ocurrió que tiempo más tarde todos ellos comenzaron a enseñar y a predicar la práctica de dicha religión. Los iniciados comenzaron de un modo menos ligado a los rituales meramente formales y vacíos de espiritualidad. La religión nueva, que otros llamaron cristianos, comenzó después de él. En apoyo de esta tesis, conviene recordar que en diversas ocasiones, tanto en su vida como en sus palabras, los escritores de los evangelios presentan a Yahshua perfectamente integrado con la religión designada de su pueblo, cosa que era del todo cierto. En ese sentido, ya a los pocos días de nacer Yahshua, según se cuenta en el Evangelio de Lucas, Yahshua fue circuncidado cumpliendo con el rito de la religión judía. Y a los pocos días fue llevado a Jerusalén para presentarlo en el templo, y según se cuenta en ese mismo evangelio, a los 12 años Jesús ya estaba en el templo de Jerusalén conforme a la tradición judía. Hasta aquí está demostrando que fue criado siguiendo la línea enseñada de sus ancestros judíos, practicantes estrictos de la Torá, de lo que Hashem había mandado. Yahshua estuvo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas. Posteriormente, durante los años de su predicación, según cuentan los evangelios, Yahshua entró en el templo e inmediatamente se puso a expulsar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, poniendo allí de manifiesto nuevamente su actitud de respeto hacia la religión judía, ¿sí?, que era lo que el Padre estableció. De manera que si no hubiera deseado fundar una nueva, se habría despreocupado de la que había recibido, en lugar de indignarse y de rebelarse ante la actitud de quienes acudían al templo para fines nada religiosos. ¿Me estoy haciendo entender? Se da cuenta que el personaje sí existió, pero alrededor de él le tejieron una senda de mentiras. Además, y desde una perspectiva ya totalmente centrada en el terreno de lo doctrinal, en el Evangelio de Mateo se dice: no penséis que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, no he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Palabras que confirman claramente la actitud favorable y contradictoria de que Yahshua hacia la religión tradicional judía, y que no necesitaba de crear una nueva, como hicieron años más tarde, llamándola religión cristiana, oficializada por Constantino en Roma en el tercer siglo. De conformidad con lo anterior, se cuenta más adelante en este mismo evangelio
que Yasu concedió a una extranjera el favor de una curación, pero diciéndole primero: Dios me ha enviado solo a ovejas perdidas del pueblo de Israel, lo cual era una clara muestra que el propio Yasu, o más exactamente quien escribió este relato, consideró que su misión religiosa se debía centrar en su propio pueblo, en Israel, que tenía su propio Dios, y no en otros pueblos, ni por supuesto en la humanidad en general, como las características que enseñó Hashem a través de los profetas que había de cumplir el verdadero Mashiach. ¿Están aprendiendo? Es un poco dura la enseñanza, pero mire que estamos también aprendiendo acerca de que el personaje como tal no quería en ninguna manera ir en contra de lo establecido por Hashem. Y casi puedo creer que si él existiera, o que si él hubiera estado en ese momento, él no hubiera permitido que estos otros hubiesen creado algo que fuera en contra de lo que el Eterno estableció. Conviene observar en este sentido la comparación que, según el narrador de este pasaje, hace de Yasu entre los hijos y el pueblo judío, y los perrillos y los otros pueblos, que es una clara muestra de la actitud particularista de Yasu frente a la posterior universalista de Pablo de Tarso, que no solo defendiera la nueva religión, sino también su carácter cristiano universal. Esto nos muestra que el mayor expositor y maestro de la falsa doctrina expansionista de lo que después llamaron la nueva alianza, o sea, el cristianismo, fue Pablo de Tarso. Sin este falso personaje les hubiera quedado imposible poder difundir esta nueva doctrina ahora romana. Todas estas consideraciones demuestran que Yasu no pretendía fundar una nueva religión, sino depurar la que él mismo había recibido durante su infancia y durante su probable, vida. Tales palabras pronunciadas y hasta mal redactadas, al igual que algunas otras supuestamente por Jesús, aparecen ya en el Salmo 22, versículo 2. Parece que los redactores de los evangelios sinópticos se esmeraron en presentar como profecía algunos textos del Antiguo Testamento que en realidad inspiraron a sus propios escritos, con los que trataron de provocar la admiración de sus lectores al ver las narraciones evangélicas una confirmación milagrosa de lo que se decía en diversos pasajes bíblicos con respecto a ese Mesías que ellos crearon, a Yasu. Otros pasajes del Antiguo Testamento que luego reaparecen en los evangelios que adjudicaron como nuevas enseñanzas son, por ejemplo, préstele atención a esto, cuando dice: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, ya que esta aparece en Deuteronomio 8:3, cuando dice: Él los afligió, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer maná, el cual ni ustedes ni sus padres nunca habían conocido, para hacerlos entender que no solo de lechem, de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Sí? Mire, eso que dijo, que le adjudican a Yasu, está en Deuteronomio 8:3. De que no solo el pan vive el hombre. Otra enseñanza que quisieron dar como cierta, como mandamiento nuevo, fue que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto aparece en Levítico 19:18. Aunque referida solo a los hijos del pueblo, es decir, a los judíos, también utilizaron partes de diferentes salmos como taladran mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos, se reparten mis vestiduras y echan suerte sobre mis ropas. Todo esto aparece en el Salmo 22, 17 y 19, y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, que aparece en el Salmo 31, versículo 6. ¿Se da cuenta? En las contradicciones también es improbable todo lo concerniente a su última cena,
pues está llena de impresiones de parte de sus propios discípulos. De igual manera su aprehensión, pues en esas festividades el Sanedrín no se reunía antes en vísperas de las festividades, y de esto hay documentos actuales, o sea, de la antigüedad, ¿sí? Pero usted los puede confirmar allí mismo en Jerusalén. Así también muestra una gran serie de errores de forma y de modo con respecto a la presentación de Yasu como cordero, pues sería primer cordero tardío e inaceptable por los sacerdotes por estar fuera del tiempo. Segundo, el cordero no podía estar maltrecho, y según la historia, estaba bastante deteriorado porque lo aporrearon y todo. Tercero, el total desconocimiento del mandato sacerdotal enseñado por Moisés. Un cordero solo podía prestar expiación por los pecados errados, o por descuido o desconocimiento, y este se contradice, pues dicen que hacía expiación por todos los pecados. ¿Quién? Que Yasu. Versículo 4. Hashem mandó no asesinar y no matar, y nuestro Creador no iba a violar los mandamientos ordenados por él mismo para que mataran a su hijo. Nunca. Estas y muchísimas otras contradicciones de Jesús son las que escrituralmente para nosotros, los conocedores de la Torá y los noágidas, o sea, los hijos de Noah, nos impide que podamos aceptar a Yasu como Salvador de la humanidad, teniendo presente que la Biblia enseña en Deuteronomio 6:4. Mira lo que dice: Hashem uno es. Escuche Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. Amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o vehemencia. Por lo tanto, todo lo que le agreguen o suplante lo hace merecedor del título de idólatra, como son las religiones y más la cristiana. Éxodo 21, ¿qué dice? Habló palabra de Hashem todas estas, el Eterno. Las palabras diciendo: yo soy Hashem, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Versículo 3. No tendrás dioses delante de mí, y no te harás para ti ninguna imagen tallada, ni ninguna representación de cosa arriba en el cielo, en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, Hashem, su Elohim, soy Elohim celoso, que castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Los que no acatan estos mandamientos se exponen al castigo de nuestro Padre Eterno. ¿Por qué? Por la idolatría. Eso es idolatría. Pero es que mire que están hablando, pueden hablar cosas muy bonitas. Y mire que crearon toda esta historia, toda esta novela, que el primero le colocaron Nueva Alianza y después Nuevo Testamento, y lo trataron de enganchar a lo que ya había estipulado siglos atrás, ¿sí? Hacía más de 3000 años el Creador había ya establecido la Torá. Cuando esta gente crearon el personaje, o sea, el personaje estaba en Jerusalén, pero alrededor de este personaje después es que cogen y establecen a través de él toda esta trama de mentiras que no tiene que ver realmente con lo que el Eterno estableció. Ya para culminar, este es el tema concerniente a Jesús y a sus contradicciones. Tengamos en cuenta que existen muchas más imprecisiones de toda índole a lo ancho y largo de lo que llamaron la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, que a más de mezclar con las sagradas escrituras, las adhirieron a ellas para tratar de darles validez.
enseñándolas y engañando a la humanidad, haciendo de todos fervientes seguidores idólatras, abominables y dignos de castigo ante nuestro Creador Hashem, y impidiéndoles tener parte en el mundo venidero. ¿A causa de qué? De la idolatría. Qué bueno, entonces, que ustedes en este momento, donde quiera que estén, tomen en cuenta todo esto que hoy vimos, ¿sí? Ojalá se haya visto la primera parte y tome en cuenta todas estas imprecisiones, ¿sí? Mire, yo le hablé ahí cerca de ¿cuántas? ¿20? No sé cuántas imprecisiones, ¿sí? Ahí pues a grosso modo, pero hay miles de ellas allí que a veces necesitamos conocer la idiosincrasia, la cultura judía, los tiempos, acerca del sacerdocio, acerca de todos estos elementos para usted poder entonces filtrar. Cuando va allí a lo que llamaron Nuevo Testamento, puede filtrar y se da cuenta que eso tiene errores garrafales. Y si eso tiene errores y lo primero que le dicen a uno es que eso fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo puede tener tantos miles de errores y nosotros darle credibilidad a errores como si Él tuviera errores? No, Hashem es perfecto, ¿sí? Recuerde, la unicidad de Él, mejor dicho, no tiene límites, ¿sí? Él es incorpóreo, no puede formarse en cuerpo jamás. Él ocupa todo el espacio. ¿Cómo? El mismo profeta Isaías dice que no hay lugar donde podamos crear un templo, un lugar donde Él pueda estar. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es? Él es incorpóreo, Él es indivisible, Él no se puede dividir en dos ni en tres, ¿sí? Recuerde que acerca de la triología o la Trinidad, usted va a encontrar, éntrese a internet y empiece a buscar culturas que han tenido trilogías, ¿sí? O trinidades, o las trinidades de las culturas, y usted va a encontrar ni una, ni dos, ni tres, más de esas, ¿sí? Y entre esas la romana, cuando establece Padre, Hijo y Espíritu. O sea, son creaciones de hombres, ¿sí? Que formaron y lo metieron dentro de un personaje y lo hicieron doctrina. Pero todo eso es falso. Por eso la invitación. Usted analice, piense, ¿sí? Pídale sabiduría al Altísimo y vuélvase al Creador, ¿sí? Arrepiéntase delante de Hashem y empiece a leer el Antiguo Testamento y empiece a conocer realmente los mandamientos que el Eterno estableció para nosotros como hijos a partir de Noé, y los mandamientos que el Eterno estableció para el pueblo de Israel, las fiestas, todo eso es para ellos, no para nosotros. Nosotros no necesitamos cumplir eso, ¿sí? A nosotros el Eterno nos estableció desde el principio de la creación, y luego, primero a través de Adán, que da los 6 mandamientos, ¿verdad? Después a través de Noé, y hace un pacto con nosotros. Si con Abraham hizo un pacto tiempo atrás para el pueblo de él, ¿cuánto más con nosotros? ¿Sí? Entonces con nosotros lo hizo más antiguamente, y para sellar ese pacto fue el arco iris, ¿sí? Muestra del pacto, ¿sí? Entonces, muestra de los 7 mandamientos, los 7 colores del arco iris. No es como lo tomaron algunos grupos para esto, para aquello, para lo... No. Esa es muestra del pacto del Padre Eterno con nosotros, con los hijos de Noé. Pero tenemos que aprender eso. Por eso, muy bueno, si usted no ha visto las otras lecciones anteriores a esta, yo le invito, ¿sí? Cómo vive un hijo de Noé, cómo vive, qué debe hacer, cómo debemos hacer. Todo esto está allí, ¿sí? Y si quieren
esto por escrito con el mayor de los gustos. A nuestro correo escríbanos josias4969@gmail.com y se lo estaremos enviando gratuitamente. Todo es gratuito, ¿sí? Entonces, mientras tanto, le invito para que busque del Creador, ¿sí? De Hashem, del Padre Eterno, ¿sí? Para que se arrepienta y para que lea las Escrituras. Y también para que busque personas afines como tú, que han salido de todo tipo de religiones, que han salido de todo tipo de comunidades religiosas, ¿sí ve? Y han buscado la verdad de las Escrituras, ¿sí? A través del Padre Eterno, lo que es el Antiguo Testamento. Mientras tanto, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente. Bendiciones y Shalom Alejem. Shalom Alejem.